el premio es el estímulo más universal y poderoso que se conoce, y como las mujeres no pueden contar con él, es preciso que se aplique únicamente por su propia conveniencia, siendo en esta parte más generosas que los hombres, los cuales estudian con la seguridad de lograr los empleos, los honores y los intereses. Por tanto, digamos que la escritura para ellas fue una forma de suplir en cierta medida este premio, este honor que para los hombres de su misma condición social podían hallar en otros ámbitos. ¿Qué escriben estas autoras y por qué? Pues escriben una variedad amplia de géneros literarios. En primer lugar, la poesía. En los siglos modernos, escribir versos aparece como una práctica literaria tolerada e incluso ensalzada en las mujeres en mayor medida que otras prácticas intelectuales, en tanto que va vinculada a actividades de sociabilidad aristocrática, cortesana, heredadas de otros tiempos. En este ámbito cabe recordar, estamos en México, el enorme influjo que todavía en el siglo XVIII tuvo la figura y la obra de Juana Inés de la Cruz. Sus obras continuaron siendo reeditadas en el siglo XVIII, tanto en el mundo peninsular como en el mundo americano, al menos a lo largo del primer tercio del siglo, hasta que los cambios en los gustos literarios fueron desplazándola de las preferencias. Y además, no solo eso, sino que su nombre es una presencia constante en los catálogos de mujeres célebres que se publican a lo largo de todo el siglo XVIII, en este caso incluso muy avanzado el siglo, es decir, a finales del siglo, cuando las obras de Juana Inés ya no se reeditan e incluso ya no se leen como antes porque los gustos literarios se han transformado. Sin embargo, su figura icónica, digamos, sigue apareciendo como una referencia en el panteón de las mujeres de letras. En ese sentido, sigue operando como un estímulo, como un elemento de identificación para las escritoras. Al lado de la poesía, el teatro es otro género con amplia tradición, en el que encontramos desde actrices y empresarias teatrales que escriben sus propias obras, a aristócratas que las componen para representarlas en sus teatros privados, o bien, más excepcionalmente, mujeres que escriben para los teatros públicos, los teatros comerciales, como María Rosa de Cabeza, la que tienen en la imagen. La prosa de ensayo, y eso es nuevo, adquiere una importancia particular en el siglo XVIII, dando lugar a formas de escritura que quedan legitimadas a los ojos del público y de la crítica por sus propósitos morales y filantrópicos, y que testimonian de la adhesión de un buen número de mujeres de las élites urbanas, nobles y burguesas a los objetivos reformistas. En este sentido, estos textos de prosa de ensayo, que son un género especialmente cultivado en el siglo XVIII, aparecen muchas veces vinculados a la actividad de instituciones ilustradas y de beneficencia, como la Junta de Damas de la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, cuyas socias hubieron de redactar en esta institución cartas, informes, memorias, elogios a la reina, que muchas veces se publicaban. Es el caso también de las obras pedagógicas y morales, que en el siglo XVIII la educación no es un tema específicamente femenino, sino que es uno de los grandes temas del siglo. Por tanto, escribir sobre educación es entrar en uno de los debates centrales del pensamiento ilustrado. Y en ese campo encontramos el célebre discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, que tienen en la imagen de Josefa Omar, un completo y erudito tratado que, dando por sentada la igualdad intelectual entre los sexos, ofrece un amplio programa de formación intelectual para las mujeres, y presenta la educación no solo como algo conveniente para la educación de las mujeres, no solo como algo conveniente para el bienestar público, para la utilidad de la sociedad, como es muy habitual en el pensamiento ilustrado, sino también, y de forma central, como algo fundamental para su propio placer y felicidad personal. La educación de las mujeres no solo para el conjunto de la sociedad, sino como un beneficio personal y un derecho que ellas pueden disfrutar. Y un poco en esa misma línea de obras morales y educativas se incluyen otras muchas, entre ellas estas cartas selectas de Rita Cabrera. En contraste, es muy escasa la producción novelística de las mujeres en el siglo XVIII, escasa por no decir inexistente, lo cual diferencia radicalmente el caso español de otros, como el francés o el británico, donde las mujeres formaron parte sustancial del desarrollo de la novela como un género nuevo en el siglo XVIII. La explicación puede
estar en el descrédito que sufría la novela en España. Por razones de perspectiva literaria, se consideraba un género menor, poco importante, pero sobre todo por razones de índole moral. En efecto, la imagen negativa de la novela barroca implicó a autoras que habían cultivado con éxito ese género, como María de Zayas, una de las más importantes autoras del siglo XVII, cuyos relatos siguieron siendo leídos y reeditados a lo largo del siglo XVIII, pero se convirtieron, para los ilustrados, en el contramodelo de lo que las mujeres debían leer y, llegado el caso, escribir. Es decir, paradójicamente, a María de Zayas se la sigue leyendo en el siglo XVIII, pero se la presenta como modelo de aquello que no hay que escribir, relatos amorosos. Entonces, en ese sentido, las mujeres que escriben novela en el siglo XVIII en España, en realidad lo que hacen es traducir novelas extranjeras, y ahí tienen algunos ejemplos. Lo que nos permite conectar con otro campo muy importante de la producción literaria femenina en el siglo XVIII, que es la traducción. Las mujeres forman parte sustancial de esa actividad, que es una actividad en auge en el siglo XVIII. El siglo XVIII es el gran siglo de las traducciones, y contribuyen así a conectar la cultura hispánica con las nuevas corrientes literarias y de pensamiento en ámbitos como la religiosidad, la filosofía, la agronomía, la novela didáctica filosófica o el teatro neoclásico. Ahí tenemos algunos ejemplos de traducción de autoras españolas que traducen a autoras extranjeras, sobre novelistas, autoras de obras pedagógicas, etc. O también, obviamente, traducen a autores, ¿no? Madame de Genlis, Madame de Lambert, Samuel Johnson, algunos de los autores, Madame de Pine, más importantes del siglo XVIII. La traducción les permitía ampararse bajo el nombre de otro autor o de otra autora, a la vez que crear márgenes de expresión personal a través de los prólogos y notas o de la adaptación de los textos a las costumbres del país. Algo muy importante que veremos en el ejemplo que les explicaré al final, y que vemos también en otra obra que he estudiado en otros momentos, como es la traducción de El príncipe de Abisinia, una novela filosófica a cargo de Inés Hoyes, una novela de un autor inglés, a la que Inés Hoyes añade una apología de las mujeres que constituye uno de los más radicales, intensos textos escritos en defensa de la condición femenina en el siglo XVIII. No tengo tiempo de entrar ahí, pero me permito dejarles, por si quieren echarle un vistazo, mientras algunos de los textos de este ensayo, un ensayo vibrante, polémico, cuyas ideas centrales son la profunda convicción en la capacidad moral e intelectual de las mujeres y la denuncia de la desigualdad en las normas morales y los valores sociales. ¿Qué balance podíamos trazar de esta pequeña panorámica de las escritoras peninsulares del siglo XVIII antes de entrar en la cuestión de las conexiones americanas? En términos generales, cabe señalar que las escritoras aprovecharon las nuevas, renovadas formas de proyección del trabajo literario desarrolladas en el siglo XVIII, como la prensa periódica o las traducciones. Todas ellas maniobraron en los márgenes de un discurso que, si bien solía celebrar públicamente sus aportaciones, lo hacía estableciendo unos límites expresos o tácitos para las mujeres de letras, de quienes se esperaba que hiciesen gala de humildad, falta de ambición y propósitos morales más que intelectuales o económicos. Es decir, la recepción que tienen las obras de las escritoras en el siglo XVIII contra lo que suele pensarse no es una recepción negativa, al contrario, se las alaba, pero se las alaba y esa alabanza contiene al mismo tiempo una trampa, porque la alabanza marca los límites, digamos, a los cuales debe ajustarse una autora, y esos límites están establecidos en torno a la idea de modestia, de propósitos morales, de no exhibir nunca una ambición propia, una ambición intelectual. Cabe desmentir algunos tópicos, por ejemplo, el lugar común acerca del carácter autodidacta de las escritoras. Muchas veces se ha hablado del carácter autodidacta, pero no es tal. Al contrario, todas las autoras tienen modelos femeninos y masculinos en los que basarse, y en la mayor parte de los casos una relación privilegiada con la cultura debida a su clase o debida al especial interés que sus familias desarrollan por la educación, incluida la educación de sus hijas.
Característica de la escritura de mujeres en esta época resulta, en cambio, la diversidad de los géneros literarios y de las formas discursivas empleadas, así como la frecuente distorsión de las mismas, que no siempre se emplean en el sentido previsto, sino que se modifican en sus usos. Podemos verlo, por ejemplo, con las cartas, que es un género aparentemente privado, como en el caso de la Apología de las Mujeres de Inés Hoyes, que está escrita en forma de una carta de la traductora a sus hijas, pero la forma de la carta es una forma, digamos, que ella utiliza en un sentido distinto, porque de una carta supuestamente privada lo que hace es un ensayo escrito para el público, por tanto, digamos, distorsiona o modifica el sentido de ese género literario que utiliza. También sucede con los prefacios, que muchas veces se construyen como escritos autojustificativos e incluso autobiográficos, o con las propias traducciones convertidas muchas veces en expresión indirecta o a veces incluso muy directa del pensamiento de las traductoras. En el trabajo de todas estas escritoras cabe destacar también sus dificultades. Hemos hablado de posibilidades, de realizaciones, pero hay que hablar también de obstáculos. Dificultades de acceso al mecenazgo y al mundo de las instituciones, de las academias, en las cuales podían situarse los varones que aspiraban a desarrollar una carrera en el mundo de las letras. Aunque muchas procuraron sortear esas dificultades buscando relación con hombres de letras influyentes o dedicando sus obras a damas poderosas, princesas o reinas, con todo, su participación, y con esa idea deberíamos quedarnos, en la República de las Letras, es decir, en el ámbito público de la actividad y del reconocimiento social vinculado a la escritura, nunca llegó a ser pleno. Estuvieron presentes, pero muchas veces desde los márgenes, con dificultades, sin un reconocimiento pleno, sin un reconocimiento en pie de igualdad. En esas circunstancias, y aunque la actividad de las escritoras fuese creciente a finales del periodo moderno, su posición no dejó de ser excepcional con respecto a la mayoría de las mujeres de su tiempo, lo que hizo que con frecuencia sus relaciones con otras mujeres fueran tensas o difíciles. De ahí su soledad intelectual, entre el menosprecio de los varones y la incomprensión de su propio sexo, que las imposibilita para crear en torno suyo una escuela o unas discípulas. Son figuras en buena medida aisladas, son figuras que rara vez encontramos que se relacionen con otras mujeres, ni mucho menos creen escuela, creen una tradición, digamos, ininterrumpida. Por tanto, el panorama, digamos, es un panorama de participación imaginativa desde muchos rincones, desde muchos lugares, pero de participación que todavía a finales del siglo XVIII dista mucho de ser plena en el mundo público de las letras, dista mucho del reconocimiento en pie de igualdad. Hemos visto que entre las escritoras peninsulares del siglo XVIII, junto con las aristócratas y las religiosas, un grupo importante y en ascenso fue el constituido por mujeres de los grupos medios de la sociedad, es decir, familias de la pequeña nobleza, de la burocracia, del mundo de las profesiones liberales, y entre ellas las hubo que en algún momento de su vida se desplazaron a América acompañando a sus padres o a sus maridos nombrados para cargos en la administración colonial, cargos que evidentemente por su sexo a ellas les estaban absolutamente vetados. Aunque hay que recordar que los cargos en la administración colonial constituían en el mundo peninsular del siglo XVIII muchas veces una etapa intermedia para los peninsulares que deseaban cumplir cuanto antes para volver a la península con cargos, digamos, más arriba en la jerarquía. Por tanto, el ejercicio de cargos en el territorio americano era una etapa que, digamos, todos querían lo más breve posible para volver a la península. Hubo otras mujeres que, aunque no llegaran a cruzar el océano, vivieron a través de la experiencia familiar directa las conexiones desde la península con el mundo americano. Por ejemplo, la marquesa de Fuerte Híjar, a la que hemos visto como una de estas autoras, se casó por poderes con su primer marido, que estaba destinado en La Habana y que rápidamente, cuando le fue posible, volvió a la península para proseguir su carrera burocrática. Algunos ejemplos de estas conexiones, unas más directas, otras más indirectas,
los tenemos en algunas autoras. Josefa Amara, la que hemos visto antes,